Hola estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy vamos a abordar un tema nuevo, la vanguardia literaria en Argentina. ¿Sí? Eh, es muy particular lo que sucede a principios del siglo XX en todo el mundo. O sea, el cambio del siglo XIX al siglo XX estuvo cargado de novedades tecnológicas, progreso en términos generales, y se disfrutaba mucho de esto, pero como ha venido sucediendo en el mundo, cada vez que hay un avance muy grande tecnológico, científico, luego aparece una crisis tremenda que afecta siempre a los que menos tienen. No es la excepción en lo que pasó en Argentina a principios del siglo XX. Nosotros vamos a estar enfocados puntualmente en lo que pasó entre el 1920 y 1930, ¿sí? La vanguardia literaria es un movimiento que se propone cambiar su mirada hacia la realidad, escribir de otra manera, tener un posicionamiento ideológico y político también. Y entonces empieza a producir una división entre las personas, digamos, entre los escritores y todas las personas que de alguna manera participaban de todos los movimientos estéticos, ¿no? La música, la pintura. Nosotros nos enfocamos en la literatura. Se crean dos escuelas literarias llamadas Florida y Boedo. Florida porque tenían su local de edición de libros en la calle Florida, y Boedo lo mismo, ¿sí? Estaban, su local de reunión y producciones literarias estaba en la avenida Boedo. Quizás algunos de ustedes no se ubiquen un poco las dos calles, pero evidentemente Florida está bien en el centro, lo que actualmente es peatonal, y Boedo está más alejado del centro, ¿sí? Vamos a suponer unas 30 cuadras de ahí. ¿Quiénes integran estos grupos? Bueno, yo no los voy a marear con muchos nombres porque son muchos nombres de los dos lados, ¿sí? Y tampoco interesa a nuestro objetivo, que es identificar las marcas lingüísticas, literarias, o sea, culturales de los dos movimientos. Pero sí podemos decir que los que se agrupaban en Florida tenían como objetivo lo estético, es decir, la creación literaria, el arte por el arte. El arte en sí mismo ya daba un mensaje cultural, ¿sí? Y del lado de Boedo, la literatura era una literatura combativa, era una literatura social, que justamente se dedicó a marcar las grandes diferencias sociales, ¿sí? Entonces, ambos grupos empiezan de una manera bastante polarizada, ¿no? Podemos decir que los que se agrupaban en Florida tenían un carácter netamente europeizante, es decir, Europa era lo mejor a nivel cultural, era la cuna de la civilización, de la cultura, de las artes, y todo lo que ellos proclamaban un matiz europeo. Y también, como creo que no sé si en algún momento lo habíamos hablado, pero esa idea se trasladó incluso a la arquitectura. En el centro de la ciudad de Buenos Aires vamos a ver casas construidas con una arquitectura exactamente igual a la que encontramos, por ejemplo, en París. Hay muchas casas, muchas cortadas, callecitas pequeñas, muchos lugares, bares, confiterías, que tienen un aire francés.
Eh, para que ustedes se den cuenta, yo les voy a mostrar, por ejemplo, acá estamos, vamos a ver, Florida, la calle Florida, en el año 1920. Fíjense, primero el automóvil, como habíamos dicho, este progreso marcadísimo que estuvo presente en todo el mundo, se dio por ejemplo, por el gran avance en el diseño de los automóviles, también, bueno, todo lo que implicaba la luz eléctrica, el telégrafo, que eso ya venía del siglo XIX, pero en estos momentos estaba perfeccionando, ¿sí? La medicina había avanzado muchísimo con respecto al siglo anterior, y bueno, pero fíjense el edificio de fondo, semejantes columnas, era una arquitectura que desafiaba, digamos, a los estándares que tenía el país, ¿no es cierto? Culturalmente, por lo menos. Eh, Acá también, por ejemplo, tenemos una foto de esa época. Fíjense, ¿no? Digamos, la gente muy bien vestida, los hombres con sombrero, algunas mujeres también, toda la parte, digamos, comercial abundaba en oferta de mercadería tanto nacional como importada. Así que bueno, acá estaba, digamos, este centro que reunía a toda esta élite intelectual. Pero ahora vamos a ir al otro extremo, Boedo, y vamos a ver, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un detalle. Los tranvías, todas casas bajas, algunos edificios, pero ya se empieza a notar que acá tenemos casas ya bastante viejas, casas que no siguen la arquitectura de Florida, obviamente. Es un barrio típico de Buenos Aires, donde la gente se junta para escuchar música, bailar tango. Vamos a ver otra foto. Fíjense lo que es la avenida Boedo, veredas anchas, todas las casas, como les decía, ¿no? Todas casas bajas, bien barrio, ¿no? Acá al fondo se pueden divisar los primeros edificios, pero bueno, son muy pocos. En general es un barrio típico de Buenos Aires. Si uno se alejaba un par de cuadras de acá para atrás, se acentuaba todavía más esta característica. Así que es evidente incluso en la arquitectura, lo que estamos viendo, y en la moda, en la forma de vestirse y todo esto, que había evidentemente una división absoluta entre estos dos grupos. ¿Qué caracteriza? Porque además uno se pone a pensar, ¿qué escribía cada grupo? Bueno, ya, pensemos, Grupo Florida estaba eh, concentrado en un lenguaje muy cuidado. Los temas eran muy bien elegidos, que en general eran temas más bien universales. eh, los personajes de las obras, eh, también podemos pensar, eh, digamos, hasta en la edición de los libros, la presentación, ¿no? de las tapas, las hojas, la edición, era muy cuidada. Y acá entonces, bueno, tenemos este grupo que a partir de estos recursos, ¿no? La parte lingüística, la parte temática, eh, qué temas trataban, el objetivo era puramente estético, es decir, ellos querían mejorar su calidad estética. ¿Les importaba algo lo que pasaba en la sociedad, digamos, a nivel sociocultural? Y muy poco. Aparecen algunas cuestiones en sus escritos, pero ya les digo, ellos estaban en una torre de cristal donde veían todo lo ideal, ¿sí? Todo lo bello, no hay ahí ninguna preocupación social. En cambio, Boedo
el lenguaje es el lenguaje que usan ellos, o sea, el lenguaje que se usa a diario. Las temáticas son las temáticas de la injusticia social, del aplastamiento que hay por, digamos, por parte del progreso de todas las clases trabajadoras, obreras. Los espacios van a ser espacios de conflicto. Puede ser un barrio, puede ser el puerto, puede ser algo rural, pues, pero siempre es un espacio que tiene que ver con la gente de menos recursos. En cambio, en Florida los espacios siempre eran espacios, bueno, una mansión, un, una persona que viajaba a Europa y venía, una persona que se dedicaba, por ejemplo, también a tocar ciertas temáticas desde la filosofía, pero no con la intención de mostrar lo que estaba pasando en el país. Lo que estaba pasando en el país era que se estaba haciendo una pirámide donde había un poquito de gente rica, con acceso a la educación, a las escuelas, con acceso al trabajo. O sea, los hijos de estas personas no tenían por qué preocuparse por el trabajo. Entonces, se mostraba una pirámide, ¿no? Unas pocas personas que, en definitiva, definían también qué era literario y qué no. Sí, esto es importante también, ¿no? Ellos decidían qué tenía calidad literaria y qué no. En cambio, los de Boedo no. Insisto que lo de Boedo tenían en mente mostrar la realidad. Ahora bien, al principio estos dos grupos están absolutamente separados, obviamente por sus ideologías, por su posicionamiento político. Estamos en un gobierno en este momento radical, muy ortodoxo, más bien liberal. Es decir, un gobierno que en realidad es un marco muy bueno para esta gente, ¿no? Elitista. Y digamos, la influencia que pudo haber tenido el grupo de Boedo fue la cantidad de inmigrantes. Este es otro punto, inmigrantes que vienen de Europa después de una Primera Guerra Mundial, desesperados buscando trabajo, y se encuentran acá con que acá la verdad no era lo que le habían prometido, y entonces, bueno, se suma a esa clase baja, se suman también los inmigrantes, ¿sí? Inmigrantes que también traen ideas anarquistas, ideas comunistas, y esto no agrada mucho a la clase privilegiada de Buenos Aires. Pero esta oleada de inmigrantes europeos marcó mucho también lo que denunciaba Boedo. Pasaron a ser actores protagonistas de muchas de las obras literarias, ¿sí? Entonces la diferencia entre estos dos grupos es muy marcada, ¿sí? Acá en Florida solamente vamos a ver lo cultural, lo estético, lo bello, eh, todo aquello que tiene que ver en el plano de las ideas, de la discusión de conceptos filosóficos, eh, eh, tiene que ver con más bien una teorización, ¿sí? Son teóricos de la vida. En cambio, en Boedo tenemos escritores que tienen los pies sobre la tierra, que van a escribir sobre los problemas concretos, no solamente de la gente que es pobre y no tiene oportunidades, sino en general, ¿no? El país en realidad está en una crisis moral en general. Entonces ellos van a denunciar eso, van a utilizar el lenguaje, como les decía, el lenguaje cotidiano, y las ideas van a girar sobre problemas cotidianos, ¿tá? Entonces, acá
Para redondear, podemos decir que se cumple nuevamente algo que sucedió muchas veces en el mundo. Luego de un gran avance tecnológico, siempre hay tremendas crisis. No fue solo en Argentina, fue en muchos países. Fíjense que en Europa tuvieron dos guerras mundiales, eh, impactó mucho también, influyó mucho la Revolución Rusa, tuvimos dos bombas atómicas tiradas sobre dos ciudades, eh, y después un montón de guerras hacia el final del siglo que ya conocemos, porque son las famosas guerras por el petróleo, que Estados Unidos llevó a cabo en países árabes, y bueno, y todavía sigue la cuestión hasta el día de hoy. Pero es interesante ver que luego de un avance tecnológico haya eh, se cometan semejantes atrocidades, se lleven a cabo guerras terriblemente cruentas, pero además países que lo poquito que tenían lo gastaban en armas. Es una cuestión muy ridícula del ser humano, en realidad, del comportamiento humano. Por eso la vanguardia se resiste a esto y denuncia no solamente esta cuestión de los ricos y los pobres, no, sino va mucho más profundo, ¿no? La vanguardia va a decir, bueno, pero a ver, ¿qué nos pasa como seres humanos? Una vez que podemos progresar un montón en un montón de cosas, luego nos destruimos, nos matamos. Sí, ahora también, hoy en día hay una posición moral con respecto a lo que estamos haciendo con el planeta. Otra vez, fíjense que ante un tremendo avance tecnológico como ser ya la preparación para un viaje a Marte en 2024, estamos ahí nomás, al mismo tiempo te muestran los océanos que están todos llenos de bolsa de nylon, te muestran en la India cómo millones de personas están bajo el nivel de pobreza e indigencia, que toman agua de un río contaminado. Es decir, y acá en Buenos Aires, es ese clima que se vivía en el mundo, acá se vive, y se vive de una forma muy particular, porque ya venía esto de arrastre, esta polarización entre estos dos puntos de vista ya venía desde la época de Sarmiento, ¿sí? Cuando sale el Martín Fierro, justamente el Martín Fierro sale a denunciar todo lo que la oligarquía, toda esa burguesía que le robaba tierra a los gauchos, accedían al poder y finalmente imponían la forma de vivir de la sociedad, y tenían un carácter discriminatorio. Acá también, ¿eh? Volvemos a la vanguardia literaria, 1920 también, muchos inmigrantes italianos, el cocoliche, que era una forma de hablar que era mitad italiano, mitad español, bueno, los italianos, españoles, portugueses, ucranianos, polacos, todos los que vinieron en esa época fueron muy discriminados por esta clase social alta, ¿sí? Eh, y los que, como una anécdota triste, pero que va a servir para ver cómo se valoraba las vidas de aquellos que tenían poco, en la construcción del subte A, que ya pasó los 100 años. El subte A fue el primer subte que se construyó en la ciudad de Buenos Aires. eh, Hay cientos y cientos de cadáveres de polacos que han quedado ahí y que no los han sacado cuando construían el subte, porque era más fácil contratar más polacos, porque había muchos, y bueno, quedaron ahí bajo el cemento, y uno piensa, pero ¿qué pasaba con estos intelectuales tan inteligentes, tan brillantes, tan... Bueno, por eso Boedo sale a atacarlos, sale a desafiarlos, y como siempre pasa, miren, Boedo, todo lo que se escribió del lado de Boedo tuvo muy poquita difusión, muy poca difusión. Los medios se dedicaron a difundir todo lo de Florida. Piensen que en ese grupo de Florida estaba Borges. Ya con nombrar a Borges, a quien yo aprecio muchísimo, creo que es uno de los mejores escritores, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, y no sé si animarme a decir que está entre los grandes escritores del mundo. Pero él
estaba ahí en esa posición ideológica, si bien Borges después dice que es inútil tener una división entre Florida y Boedo, en fin. Pero bueno, la cuestión es que pasaron tantas cosas graves y el resumen más triste es que no aprendimos como sociedad porque siguieron pasando las mismas cosas luego de cada crisis, luego de cada progreso humano en las áreas de ciencia, tecnología. Disfrutamos por un lado de algunos avances tecnológicos al mismo tiempo que hay un retroceso en lo que es la cuestión moral, el valor de la vida, los valores humanos que tendríamos que defender, cuidar el medio ambiente, que es el único que tenemos, en fin, son esos temas que van a dar para hablar siempre. Finalmente, hacia 1930, estos dos grupos desaparecen porque en realidad se empiezan a fusionar. Esto es re loco lo que les digo, pero es así. De los dos lados se daban cuenta algunos escritores que no tenía sentido ponerse en un extremo. Vieron que los extremos siempre son malos. En este caso el que más estaba mal parado era Florida, ¿no? Ya Florida no tenía cómo defender su discurso en medio de un mundo en caos. Pero bueno, escritores de Florida empezaron a escribir para Florida y para Boedo, y los de Boedo lo mismo, se empezaron a juntar, empezaron a conversar, se empezaron a respetar más, y luego quedaron todos, desaparecen las dos escuelas de Florida y de Boedo en el 30, finales del 30, y todos esos escritores siguen escribiendo sobre las distintas problemáticas, pero ya en otro ámbito un poco más cordial, ¿sí? Bueno, entonces, miren, luego de haber considerado las características de Florida y Boedo como dos escuelas literarias que tienen no solamente la cuestión literaria, sino la posición ideológica, la posición política y las características propias de cada grupo, ¿no? Como dijimos, recuerden, Florida es el elitismo, es el arte por el arte, la torre de marfil, como se le dice a los escritores que están en una torre muy, muy, muy frágil, o la torre de cristal también, están en una torre muy alejada de la realidad, del piso, ¿no? Están allá arriba, con sus cuestiones teóricas, un lenguaje muy refinado, cuidado, criticando siempre a aquellos que no pertenecían a su clase, y el grupo Boedo, que está con los pies sobre la tierra, encargándose de denunciar las injusticias sociales, de presentar la vida tal cual es, con espacios muy, muy realistas, o sea, el barrio, el espacio de un cuento de Boedo podría ser un bar, un barrio, un bodegón, una fábrica, un puerto, el tranvía, ¿no es cierto? Mientras que Florida va a tener espacios distintos para su literatura, ¿sí? Entonces, juntamente con este video, yo voy a juntar 5 textos que no tienen título. Algunos de ellos están completos, otros son fragmentos, no tienen título, para que ustedes señalen de esos cinco textos. Van a tener que señalar a qué movimiento pertenece. Por ejemplo, pertenece a Florida porque algunas marcas lingüísticas, ¿no?, que ustedes encuentren, el espacio, el tema, esos detalles que estuvimos viendo acá en esta clase, ustedes lo van a identificar y van a escribir brevemente a qué escuela pertenece, por ejemplo, si a Florida o a Boedo, y por qué, justificar por qué, con sus palabras, ¿sí? Y pueden citar incluso alguna frase, alguna expresión, algo que realmente nos confirme que se trata de esa escuela, ¿sí? Más adelante, finalizado el trabajo entregado, cuando lo haya entregado todos, yo les voy a pasar
eh, las obras y los autores, para que ustedes vean de quién se trataba, y bueno. Pero por ahora la consigna entonces es esa, ¿sí? Van a recibir junto con este video este, los 5 textos, y deberán entonces identificar cada uno de ellos con una de las dos escuelas y justificar por qué. ¿Estamos? Bueno, cualquier duda ya saben que pueden preguntar a mí, pueden preguntar a la profesora Analía también. Estamos juntos en este proyecto de terminar con ustedes este ciclo lectivo, así que tanto Analía como yo les vamos a responder, los vamos a ayudar. Y bueno, esperamos las respuestas lo más pronto que ustedes puedan, ya que estamos en el tramo final. Un cariño para todos, un saludo para sus familias también.